El video comienza con una música dramática y de suspenso. Se muestran imágenes en blanco y negro de aviones de combate peruanos de la época, el North American NAN-50 Torito, volando en formación sobre la selva norteña. La cámara se acerca a los rostros jóvenes y decididos de los pilotos. Voz del narrador, grave, con acento peruano marcado, llena de misterio y orgullo. La historia oficial, esa que nos enseñaron en el colegio, está llena de héroes de bronce y fechas memorables. Nos hablan de la valentía de Bolognesi, del sacrificio de Grau. Y por supuesto, nos cuentan la hazaña inmortal de José Abelardo Quiñones, nuestro as de ases, inmolándose sobre Quebrada Seca en 1941. Pero, ¿y si les dijera que detrás de esa gloria, detrás de la victoria peruana en la guerra del 41, se esconde un secreto? Una historia de ingenio, de terquedad y de una modificación tan simple como genial, una verdadera peruanada que los libros de historia convenientemente olvidaron. Esta, compatriotas, es la historia que no les contaron. La historia de cómo un mecánico sin títulos, un cholo de manos grasientas, transformó a un elegante avión de caza en el arma secreta que nos dio la supremacía aérea en los cielos del norte. La música se intensifica. Vemos una recreación digital de un aeródromo improvisado en Tumbes. El sol es inclemente, el aire espeso y húmedo. El polvo se levanta con cada ráfaga de viento. Julio de 1941. El conflicto con Ecuador ha estallado. En un polvoriento aeródromo de campaña cerca de Zarumilla, el ambiente es una mezcla de patriotismo febril y frustración palpable. La Fuerza Aérea del Perú, el Cuerpo Aeronáutico del Perú en ese entonces, tiene la ventaja tecnológica. Nuestro orgullo es el North American NAN-50, un caza monomotor ágil y veloz, diseñado a pedido exclusivo de nuestro país. Un avión tan especial que en todo el mundo, solo el Perú lo tenía. Lo bautizamos con cariño, el Torito. Era una máquina hermosa, un pura sangre diseñado para el combate aire-aire, para bailar con la muerte a 10.000 pies de altura. Pero la guerra en la selva no se gana bailando en las nubes. Se gana en el lodo, en el calor infernal, atacando trincheras y nidos de ametralladoras escondidos bajo el denso follaje. Y ahí estaba nuestro problema. Pucha, qué problema. El Torito era un caza, no un bombardero. Los altos mandos ordenaban misiones de ataque a tierra, pero eran un desastre. Los pilotos tenían que hacer pasadas casi a nivel del suelo, soltando pequeñas bombas a pulso, con una precisión que dejaba mucho que desear, mientras las baterías antiaéreas ecuatorianas los recibían con un infierno de plomo. Las bajas aumentaban, la moral bajaba, y las posiciones enemigas en la Quebrada Seca parecían inexpugnables. En medio de ese calor y esa frustración, en un hangar improvisado hecho de lona y calamina, un hombre observaba a los toritos con una mirada distinta. No era un oficial de alto rango, ni un ingeniero graduado en el extranjero. Era el técnico de primera Luis Lucho Vargas, aunque para todos en la base, desde el último recluta hasta el comandante del escuadrón, era simplemente el Cholo Vargas. Un hombre de piel curtida por el sol norteño, de pocas palabras y manos que parecían tener vida propia. Manos callosas, permanentemente manchadas de grasa y aceite, que conocían cada tornillo, cada remache y cada cable de esos aviones mejor que los propios manuales de la North American Aviation. Lucho no leía los planos, los sentía. Para él, cada torito tenía un alma, un carácter, y el alma de esos aviones le estaba gritando que podían hacer mucho más. Una tarde, mientras el coronel Montoya, un oficial limeño, estirado y apegado a la regla hasta la última coma, daba una arenga sobre la importancia de la disciplina y los procedimientos estándar, Lucho Vargas se le acercó. Llevaba en la mano un trozo de cartón manchado de aceite, donde había dibujado con un lápiz de carpintero un esquema tosco pero claro. El coronel lo miró por encima del hombro, con el desdén de quien se ve interrumpido por un subalterno. Mi coronel, empezó Lucho, su voz rasposa por el polvo y el tabaco barato. He estado pensando. El problema no es el avión. El problema es que lo estamos usando mal. Este torito puede ser un Stuka. Un bombardero en picada. El coronel Montoya arqueó una ceja. A su alrededor, un grupo de oficiales jóvenes contuvo la risa. La idea era, en el papel, absurda. Un Stuka alemán era un avión pesado, con alas de gaviota invertida y frenos de picado, diseñado desde cero para caer en vertical. El Torito era un caza ligero y elegante. Un Stuka, técnico, replicó Montoya, con una sonrisa burlona. No me diga. ¿Y cómo piensa lograr esa maravilla de la ingeniería?
¿Amarrándole las bombas con soguillas? Lucho, sin inmutarse por la humillación pública, señaló su dibujo. No, mi coronel. Aquí, bajo las alas. Podemos fabricar unos soportes especiales, unos anclajes que nos permitan llevar 2 bombas de 50 kilos. La chamba no es difícil, podemos usar el acero de unos camiones viejos que están tirados por ahí. Pero esa es la parte fácil. El verdadero truco está en el carburador. El coronel frunció el ceño. ¿El carburador? ¿Qué demonios tiene que ver el carburador con lanzar bombas? Todo, mi coronel, insistió Lucho, su pasión superando su habitual laconismo. Cuando el avión se pone en picada vertical, casi a 90 grados, la gravedad hace que el combustible inunde el carburador. El motor se ahoga, tose, y si el piloto tiene mala suerte, piña, se apaga. Por eso nuestros muchachos no pueden apuntar bien. Tienen que hacer pasadas en ángulo, a media velocidad. Pero yo sé cómo modificarlo. Un pequeño ajuste en la aguja del flotador, un cambio en la mezcla. Puedo hacer que el motor Backcyclone siga rugiendo incluso con el morro apuntando al infierno. Podríamos soltar las bombas con una precisión de cirujano, carajo. El silencio que siguió fue pesado, denso como el aire de la selva. El coronel Montoya tomó el cartón, lo miró por un segundo como si fuera un dibujo infantil, y soltó una carcajada seca y cortante. Vargas, dijo, devolviéndole el cartón con desprecio. Dedíquese a cambiar bujías y a limpiar filtros, que es para lo que le pagan. Suficientes problemas tenemos ya como para ponernos a jugar a los inventores con sus guachafadas. No quiero volver a escuchar esta estupidez. ¿Entendido? Lucho Vargas sintió la sangre subirle al rostro. Apretó los puños, el cartón arrugándose en su mano. Asintió en silencio, dio media vuelta y se retiró a la oscuridad de su hangar, mientras las risas ahogadas de los oficiales lo seguían como avispas. La humillación era profunda, pero en sus ojos no había derrota, sino la brasa incandescente de la terquedad. El ingenio cholo, ese que ha levantado imperios y que sobrevive a todas las crisis, no se rinde ante un uniforme planchado. Esa misma noche, la historia secreta del Torito comenzaría a escribirse. La noche en Zarumilla era un manto de oscuridad salpicado de estrellas, interrumpido solo por el zumbido de los insectos y el lejano y sordo retumbar de la artillería en la frontera. Dentro del hangar número 3, una luz solitaria y amarillenta desafiaba el toque de queda. Era Lucho Vargas, trabajando en silencio, casi como un fantasma. A su lado, 2 de sus mecánicos más leales, 2 muchachos norteños tan jóvenes como valientes, cortaban y soldaban piezas de metal con una pericia asombrosa. No estaban reparando un avión. Estaban creando algo nuevo. Estaban dando vida a la guachafada del Cholo Vargas. Poco después de la medianoche, una sombra se deslizó en el hangar. No era un oficial de la guardia. Era un hombre joven, de uniforme de piloto, con una mirada intensa y una sonrisa que parecía capaz de disipar cualquier miedo. Era el teniente José Abelardo Quiñones González. Ya en ese entonces, antes de su acto heroico final, Quiñones era una leyenda entre sus compañeros. Un piloto audaz, casi temerario, con un talento natural que dejaba a todos boquiabiertos. Él había escuchado el altercado entre Lucho y el coronel Montoya, y a diferencia del resto, no se había reído. Había visto la lógica brutal y la genialidad simple en la propuesta del mecánico. Maestro Lucho, dijo Quiñones en voz baja, acercándose. ¿Con qué dándole vida al estuca cholo? Lucho levantó la vista de un carburador desarmado sobre su mesa de trabajo. Una rara sonrisa se dibujó en su rostro. Teniente. Pensé que estaría durmiendo para la misión de mañana. El ruido de la injusticia no me deja dormir, respondió Quiñones, sus ojos brillando a la luz del foco. Tocó con cuidado uno de los soportes para bombas que los mecánicos estaban terminando de pulir. Era rústico, sin la elegancia de una pieza de fábrica, pero se sentía increíblemente sólido. Esto funcionará, ¿verdad, maestro? Si usted lo vuela, funcionará, mi teniente, dijo Lucho con una certeza absoluta. Yo le doy la máquina, pero usted tiene que ponerle las alas. El coronel nos cuelga si se entera de esto. Entonces, tendremos que asegurarnos de que no se entere, replicó Quiñones. No hasta que sea demasiado tarde para detenernos. ¿Cuándo estará listo? Mañana al amanecer, el Pantera 1 estará listo, dijo Lucho, refiriéndose al Torito con el número de serie que Quiñones solía volar. Le he dejado el motor.
como una señorita. ¿Y el carburador? Pucha, ese carburador ahora canta valses. Pero necesitamos una prueba. No puedo dejarlo ir a combate a ciegas. Déjeme eso a mí, dijo Quiñones. Mañana hay un vuelo de reconocimiento programado al alba. Diré que necesito calibrar la brújula. Nos dará una ventana de 20 minutos. Nadie se dará cuenta. Se miraron el uno al otro, el mecánico de manos callosas y el piloto destinado a la gloria. Un pacto silencioso se selló en la penumbra de ese hangar. Un pacto de confianza, de riesgo y de patriotismo, lejos de los reglamentos y los manuales. El futuro de la guerra aérea en el norte del Perú dependía ahora de esa alianza prohibida. El alba tiñó el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El motor VAR R-1820 Cyclone del Pantera 1 cobró vida con un rugido que hizo vibrar el suelo. A simple vista, era un 950 más, pero bajo sus alas, 2 sacos de arena de 50 kilos cada uno estaban firmemente sujetos a los soportes artesanales de Lucho. Eran las bombas de prueba. El coronel Montoya, desde la torre de control improvisada, observaba el despegue con sus binoculares. Vuelo de reconocimiento, teniente Quiñones, leyó en la pizarra de vuelos. Asintió, satisfecho con la rutina. Lucho Vargas estaba de pie al final de la pista, fingiendo revisar un jeep, pero con el corazón en la garganta. Vio al torito de Quiñones elevarse con una agilidad pasmosa y desaparecer en dirección al este. Los siguientes minutos fueron una tortura. Cada segundo se estiraba como una eternidad. A unos 20 kilómetros de la base, sobre un área desolada de la selva, Quiñones respiró hondo. Bueno, Lucho. Veamos si tu magia funciona, susurró para sí mismo. Tiró de la palanca de mando y empujó el morro del torito hacia abajo. No en un ángulo suave, sino en una caída brutal, casi vertical. El mundo se convirtió en un borrón verde y marrón que se precipitaba hacia él. El altímetro se desenrollaba como un loco. 10.000 pies. 9.000. 8.000. El viento aullaba contra la carlinga, un grito ensordecedor. El cuerpo de Quiñones era aplastado contra su asiento por la fuerza G. En un avión normal, este sería el momento crítico. El motor debería empezar a toser, a ahogarse. Pero el Cyclone del Pantera 1 seguía rugiendo con una furia constante y pareja. El carburador aguantaba. El Cholo lo había logrado, carajo. A 4.000 pies, Quiñones tenía su objetivo en la mira, un claro en la selva que había marcado en su mapa. Apretó el botón de liberación de bombas que Lucho había instalado, un simple interruptor rojo conectado a un cableado improvisado. Sintió la ligera sacudida cuando los sacos de arena se desprendieron. Inmediatamente después, tiró de la palanca hacia su pecho con toda la fuerza de sus brazos. La recuperación fue brutal. Por un instante, el mundo se volvió negro mientras la sangre abandonaba su cabeza. Pero el torito, esa máquina noble, respondió. Las alas aguantaron la tensión increíble y el avión salió del picado, ascendiendo de nuevo hacia el cielo azul, dejando atrás 2 pequeñas nubes de polvo que se levantaban exactamente en el centro del claro. La precisión había sido perfecta. Cuando Quiñones aterrizó, su rostro estaba pálido por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una euforia incontenible. Rodó el avión hasta el hangar de Lucho, lejos de las miradas curiosas. Apenas apagó el motor, saltó de la cabina. Maestro, gritó, abrazando al sorprendido mecánico. Funciona. Pucha que sí funciona. Es un demonio. Cae como una piedra y apunta como un francotirador. Es un Stuka. Nuestro Stuka Cholo. Lucho Vargas sintió un nudo en la garganta. La tensión de las últimas horas se liberó en una exhalación temblorosa. Solo pudo decir, se lo dije, mi teniente. Se lo dije. Pero su celebración fue interrumpida. La figura alta y rígida del coronel Montoya apareció en la entrada del hangar. Su rostro era una máscara de furia contenida. Los había estado observando con sus binoculares desde la torre. Había visto la maniobra imposible, el picado suicida. Teniente Quiñones. Técnico Vargas. A mi oficina. Al toque, ladró, su voz helada. Van a tener que explicarme qué diablos ha sido esa acrobacia de circo. Y más les vale que tengan una muy buena explicación. El aire en la oficina del coronel Montoya era más tenso que un cable de acero. Era una simple carpa, pero en ese momento se sentía como una corte marcial.
Quiñones y Lucho estaban de pie, firmes, mientras Montoya caminaba de un lado a otro como un felino enjaulado. Ustedes dos se dan cuenta de la gravedad de lo que han hecho, ¿verdad?, comenzó el coronel, su voz baja y amenazante. Desobedecieron una orden directa. Pusieron en riesgo un avión que le ha costado una fortuna al país. Y usted, teniente, arriesgó su vida, que es aún más valiosa. Todo por una guachafada de este mecánico. Señaló a Lucho con un dedo acusador. Quiñones dio un paso al frente. Con todo respeto, mi coronel. No fue una guachafada. Fue la solución. Lo que acaba de ver no fue una acrobacia, fue la prueba de un arma nueva. Un arma que puede cambiar el curso de esta guerra. El técnico Vargas no es un simple mecánico, es un genio. Y su invento funciona. Funciona. ¿Y qué pasa si hubiera fallado?, gritó Montoya, golpeando su escritorio. ¿Qué pasa si el motor se apagaba? ¿Si las alas se partían? Tendríamos un piloto muerto y un avión menos. ¿Es eso lo que quieren? ¿Ganar la guerra a base de improvisaciones y suerte? A veces, la improvisación es la única forma de avanzar, mi coronel, intervino Lucho, su voz sorprendentemente firme. Los manuales de los gringos están hechos para sus guerras, para sus cielos. Aquí, en nuestra tierra, con nuestro calor y nuestra selva, tenemos que encontrar nuestras propias soluciones. Con lo que tenemos a la mano. Eso es el ingenio peruano. Siempre lo ha sido. Montoya se quedó en silencio por un momento, mirando a los dos hombres. Al piloto estrella, la encarnación del coraje. Y al mecánico anónimo, la encarnación de la terquedad y el ingenio. Vio en sus ojos no la insubordinación, sino una convicción tan sólida como las montañas de los Andes. Se sentó pesadamente en su silla, pasándose una mano por el rostro. La frustración de las últimas semanas, los informes de bajas, la impotencia de ver a sus hombres luchar en desventaja, todo pesaba sobre él. Muéstrenme los soportes, dijo finalmente, en un susurro. Y explíquenme otra vez, lentamente, lo del carburador. Lucho y Quiñones intercambiaron una mirada de triunfo silencioso. Durante la siguiente hora, en esa carpa calurosa, el mecánico y el piloto le dieron al coronel una clase magistral de aeronáutica no convencional. Lucho, con su lenguaje simple y directo, desarmó el carburador y le mostró la modificación. Quiñones describió las sensaciones en el aire, la estabilidad del avión, la increíble precisión del ataque. Cuando terminaron, Montoya se quedó mirando el horizonte a través de la abertura de la carpa. La decisión que debía tomar podía costarle su carrera o darle la victoria a su país. El reglamento contra la realidad. El manual contra el ingenio. Finalmente, se volvió hacia Lucho. Vargas, dijo, su tono ya no era de desprecio, sino de un respeto a regañadientes. ¿Cuántos aviones podemos tener listos para mañana al amanecer? Lucho no dudó ni un segundo. Si me da a todos mis hombres y todo el café que pueda conseguir, para el alba tendrá un escuadrón completo de estucas cholos, listos para la chamba, mi coronel. Montoya asintió lentamente. Que así sea. Mañana, al alba, el escuadrón 41 atacará Quebrada Seca. Y más les vale, por Dios, que esta guachafada suya funcione. Porque si no, no habrá lugar en todo el Perú donde puedan esconderse de mí. 23 de julio de 1941. El día que entraría en la historia. Antes del amanecer, el rugido de los motores de los NAD 50 modificados rompió el silencio de la base. 6 toritos, cada uno armado con 2 bombas de 50 kilos, carretearon por la pista. Liderando la formación, en su Pantera 1, iba el teniente Quiñones. Lucho Vargas los vio despegar, uno por uno, y se persignó. Su ingenio, su chama nocturna, estaba ahora en manos de esos valientes pilotos. Sobre Quebrada Seca, las fuerzas ecuatorianas se preparaban para otro día de ataques ineficaces. Estaban bien atrincherados, sus nidos de ametralladoras y cañones antiaéreos perfectamente camuflados y apuntando al cielo, esperando las pasadas horizontales de los aviones peruanos. Entonces, los vieron llegar. Pero algo era diferente. Los toritos no descendieron en ángulo. Ascendieron hasta casi desaparecer en el sol naciente, y luego cayeron. Cayeron en vertical, como halcones de acero sobre su presa. El sonido de sus motores no era el de un avión en problemas, era un rugido sostenido, un grito de guerra que se convertía en un aullido aterrador a medida que ganaban velocidad.
los artilleros ecuatorianos entraron en pánico. Sus armas no estaban diseñadas para apuntar directamente hacia arriba. Era imposible seguirlos. Antes de que pudieran reaccionar, el infierno se desató. Las bombas de los toritos, liberadas con una precisión milimétrica, impactaron directamente en los nidos de ametralladoras, en los depósitos de municiones, en los puestos de mando. Las explosiones destrozaron las defensas ecuatorianas en cuestión de minutos. El ataque fue devastador, quirúrgico, una demostración de poder aéreo que nadie esperaba. La misión fue un éxito rotundo. O casi. Durante su segunda pasada, el avión de Quiñones fue alcanzado por fuego antiaéreo. Envuelto en llamas, en lugar de eyectarse, nuestro héroe enfiló su máquina moribunda contra el último nido de ametralladoras que quedaba activo, inmolándose en un acto de supremo sacrificio que selló la victoria peruana. Esa tarde, cuando los 5 toritos restantes regresaron a la base, el ambiente era agridulce. La victoria era innegable, pero la pérdida de Quiñones era un golpe terrible. El coronel Montoya recibió a los pilotos. Su rostro era adusto, pero sus ojos delataban una profunda emoción. Se acercó a Lucho Vargas, que estaba de pie, apartado del resto, con la mirada perdida en el cielo. «Técnico», dijo Montoya, su voz ronca. Su invento funcionó. Nos dio la victoria. Hizo una pausa. El teniente Quiñones. Antes de despegar, me dejó una nota para usted. Le entregó a Lucho un papel doblado. Con manos temblorosas, Lucho lo abrió. Eran solo unas pocas palabras, escritas con la caligrafía apurada de un hombre que va a la batalla. Maestro. Gracias por darme alas para volar hasta el cielo. La gloria es de todos. Lucho Vargas nunca recibió una medalla. Su nombre no aparece en grandes titulares ni en monumentos. Volvió a ser el silencioso y eficiente mecánico de siempre, el cholo de manos grasientas que mantenía los aviones volando. El coronel Montoya, en su informe oficial, atribuyó el éxito a nuevas tácticas de bombardeo y a la superior valentía de nuestros pilotos, sin mencionar jamás la modificación clandestina. Quizás para proteger su propia carrera, quizás para proteger a Lucho de la burocracia militar. Pero los pilotos sabían la verdad. Cada vez que se subían a un torito, sabían que bajo sus alas llevaban no solo bombas, sino el fruto del ingenio cholo de un hombre que se atrevió a pensar diferente. La historia oficial recordará a Quiñones por su sacrificio, y es justo que así sea. Pero nosotros, hoy, aquí, recordamos también al héroe anónimo que le dio el arma para alcanzar esa gloria. Así que la próxima vez que escuchen hablar de la guerra del 41, de la victoria en Zarumilla, recuerden esta historia. La historia de cómo un carburador modificado y unos soportes de bomba hechos con chatarra, la obra de un mecánico terco y genial, cambiaron el curso de una guerra. Porque las grandes victorias, compatriotas, no siempre se forjan en los grandes salones de estrategia, sino a veces, en la humildad de un hangar polvoriento, bajo la luz de un foco solitario, con el poder imparable del ingenio peruano. La música vuelve a subir, ahora es épica y emotiva. Se muestran imágenes de archivo de la victoria peruana, y el video termina con un primer plano de la fotografía de José Abelardo Quiñones, que se funde con la imagen de un mecánico anónimo apretando una tuerca en el motor de un avión. Voz del narrador. Si conoces otra historia secreta de nuestro pasado militar, una de esas que demuestran el increíble ingenio de nuestra gente, déjala en los comentarios. Suscríbete y activa la campana, porque la historia del Perú está llena de héroes anónimos cuyas hazañas merecen ser contadas.